Cuando guste. Ya. Ok. Eh, ya, a nuestro grupo nos ha tocado el primer capítulo 2 de la Constitución República del Ecuador, el capítulo 2 que es Derecho del Buen Vivir. Sí. Ya. Eh, Primero, la Constitución del Ecuador reconoce derechos a las personas, derechos a las comunidades, pueblos y nacionalidades, y también el derecho a la naturaleza. Por lo tanto, se puede entender al buen vivir como el goce efectivo de los derechos de las personas, las comunidades, pueblos y nacionalidades, y el ejercicio de sus responsabilidades. La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 incorporó por primera vez la noción del buen vivir, el summa causa, la cual está inspirado en la cosmovisión indígena de los pueblos autóctonos de los Andes y la Amazonía. Posteriormente, el gobierno del Ecuador, durante el mandato del presidente Rafael Correa 2007 y 2014, ha impulsado su concreción a través de los planes nacionales para el buen vivir. Esta constitución consta de 444 artículos que en cada uno defiende nuestros derechos de nuestras comunidades, de nuestras naciones, de la naturaleza, no solo de las personas. Y esta constitución trata de que estos derechos estos derechos nos defienda para tener un buen vivir, o el summa causa, y como es denominado. Eh, Esta constitución había sido, del 2008, fue reemplazado por a la constitución de 1998, por el presidente Rafael Correa, y su primera modificación tuvo en el 2006, y quedó ahora vigente el de 2008 y el que hasta ahorita está. Ya, Muy bien. y ya, de ahí mi compañera. Ok, muy bien, Arellano. Agua y alimentación. Artículo 12. En el artículo 12 nos dice que el derecho del agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Artículo 13. Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentes, productivos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. Muy bien. Bien. La sección segunda está el ambiente sano, en el artículo 14, que dice que se reconoce el derecho a la población a vivir en un buen ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, el summa causa. Este derecho está más para la naturaleza, que quiere decir que para tener nosotros primero el buen vivir, pues debemos cuidar primero a la naturaleza, Claro. y así tener el bienestar y una buena salud. Muy bien. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Como dije,
este artículo más está yendo para la naturaleza. Se enfocó más en el aprovechamiento, se hizo esto, se enfocó en el aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables, así aduciendo las necesidades de reducir la pobreza y redistribuir la riqueza. Entonces, para hacer esto, se utilizó los recursos renovables y no renovables para que la naturaleza no se destruya y así pues nosotros también tener la riqueza del ambiente, de un ambiente sano. Muy bien. Ya inicia. Ajá, Denise. Ya. En el artículo 15 podemos ver que el Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas, no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética nos alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni la afectará al derecho del agua. Se prohíbe el desarrollo, la producción, la tenencia, colegialización, importancia, transporte, alimentación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes, altamente tóxicos, agroquímicos experimentales, nocivos y organismos genéticamente modificando perjudiciales para la salud humana o que atente contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y derechos tóxicos al territorio nacional. Muy bien. Ahí son armas químicas, no amas, armas químicas. Ya. Ajá. Y ¿A qué conclusión llegaron ustedes, Ogonaga, Nicole y Arellano, con esos derechos? ¿A qué conclusión llegaron? a que en primer lugar en el artículo 12 está diciendo que nosotros también tenemos derecho al agua, tanto al cuidado como al consumo. Ajá. Todos estos artículos nos corresponde no solo a nosotros, sino a la naturaleza y al cómo cuidar el ambiente. Entonces, Ok, exacto. Bien, fíjense, como le decía anteriormente, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 12, a partir del artículo 12, contempla la naturaleza como un sujeto de hecho, como un sujeto de derecho, no solamente las personas. Es el único país en el mundo donde se contempla que la naturaleza tiene su derecho y que cualquier violación es penado por la justicia. ¿Ok? Por lo tanto, no se puede talar árboles a diestra y siniestra, no se puede dañar los bosques a diestra y siniestra, porque ellos tienen su propio derecho ambiental y so pena de años de cárcel y pago de deuda, pago de dinero. Muy bien, excelente, lo felicito. Muy bien. El siguiente equipo 2. Nosotras. Ajá, voy a hacer la presentación, Guerrero. Ok. Guerrero, Benavides, Ya. Terán y Zambranta. Bien, puede comenzar. Derechos del buen vivir consagrados en la Constitución del Ecuador. Sección cuarta, cultura, ciencia, comunicación e información. Ok. Comunicación e información. La apropiación de la Constitución ha sido una tarea difícil, más aún cuando la sensibilidad sobre conceptos como el buen vivir o summa causae, tomados de la cosmovisión indígena, que representa un cambio de modelo y exigen repensar las necesidades sobre los derechos consagrados. Entre ellos, un nuevo derecho que casi se nos olvida es que el derecho a la comunicación es
indiscutible que en la actualidad la comunicación es la figura emblemática de las sociedades del tercer milenio. La presencia de los medios de comunicación como generadores de ideología, conocimientos, saberes, sentidos y símbolos en la sociedad del mundo moderno es cada vez más fuerte. A continuación, mi compañero. Ok. Muy bien. Ya, a ver, ¿Quién dice sigue? yo, León Samantha. Ok, Samantha. Siga. El desarrollo de los medios de comunicación crea nuevas formas de acción e interacción y nuevos tipos de relaciones sociales, formas que son completamente diferentes del tipo de interacción cara a cara que ha prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad. El desarrollo de los medios está fundamentalmente interrelacionado con las transformaciones institucionales más importantes que han dado forma al mundo moderno. El derecho a la comunicación busca integrar a los derechos a la libertad de expresión, de prensa y de información en un nuevo contexto desde la comunicación y los medios. Cada vez adquiere un papel trascendental en la creación de nuevas formas de acción e interacción y nuevos tipos de relaciones sociales y nuevos mundos simbólicos. Ok. Cultura y ciencia. La cultura es un conocimiento socialmente adquirido y socialmente compartido y transmitido. El método científico es una adquisición de la cultura y como forma de conocimiento puede y debe estar al alcance de una proporción cada vez mayor de los seres humanos, algún día de todos. También fue así con la capacidad de leer y escribir en una época fue privativa de una fracción pequeña de la sociedad y de algunas sociedades. Hoy impulsada por su valor funcional para la economía, la capacidad de leer y escribir. Se ha extendido a muchos en Cuba, a todos también hay que garantizar, sino la universalización como componente de la cultura general, del proceso de organización de la interacción cognitiva con la realidad que constituye el método científico. Se trata de una forma de pensar que no es la única, pero que es útil en muchas circunstancias. Un momentico, un segundito. ¿Ustedes esa información la tomaron de la Constitución o de Internet? Yo la busqué en internet. No, solamente iban a explicar los derechos que establecidos en la Constitución, no en Internet. Esos son derechos establecidos en la Constitución. Iban a trabajar con la Constitución en base a los derechos, cultura y ciencia, comunicación e información, entre otros. Pero sí, continúe. Ya lo hicieron así, pero continúe. El método científico de pensamiento puede universalizarse mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Muchos asocian la investigación científica con laboratorios llenos de complejos instrumentos, pero estos son las herramientas con las que coleccionamos datos de la realidad. La verdadera innovación cultural está en el proceso intelectual de identificación de los datos necesarios, su forma de organización y de interpretación, y este proceso es bastante independiente de la aplicación. La literatura científica está llena de ejemplos de estudios poco rigurosos usando complejos instrumentos y de joyas de rigor metodológico y descubrimientos a partir de observación sencilla. Ajá. ¿Quién sigue? Bien. De esos derechos, ¿cuáles le parece a usted el más importante concebido en la Constitución de la República del Ecuador? De esos derechos, ¿cuál considera el más importante concebido en la Constitución de la República del Ecuador?
La comunicación y la información. Ah, ¿por qué? ¿Por qué Guerrero? ¿O Benavides? Es la ¿O figura emblemática de la sociedad desde el tercer milenio, la comunicación. Ok, quiere decir que si todo el pueblo está comunicado, tiene herramientas para poder determinar qué es bien y qué es mal. Tiene herramientas cognitivas para poder conocer las métricas que pueden vivir. Por lo tanto, la Constitución prevé que toda la población debe estar comunicada, ya sea en español o en el castellano o en el idioma quichua. Pero deben buscar luego, para efectos de examen, los derechos que están consagrados, esos mismos derechos, pero están consagrados en la Constitución. Muy bien. El equipo número 3, ¿quién sigue? Puede hacer la presentación. Coordinadora del equipo 3. ¿No está el equipo Me 3? representa un ratito, Alicia. Ok, está bien, Jiménez. Jiménez, Quispe y Diana. Quien tenga la cámara abierta se está ganando puntos en la última clase de hoy. ¿Oyeron? Quien la tenga abierta. Quien no, no. Ahí se las dejo. Carajo, todas las abrieron. No les encanta ganar puntos. ¿Tiene problema de presentación, Jiménez? Sí, profe, un ratito nomás. Ya Ok, le empecé. bien, esperemos. Listen, una preguntita. ¿Vamos a hacer algo Dígame. más o solo la última exposición y se acaba? Solamente posiciones y ya. Listen, yo me voy a retirar, lo que pasa es que ya tengo clases con mi nena. Ok, está bien, Benavides. Retírese. Ya, gracias. Ok, Venga. hasta luego. Ya, a continuación les vamos a presentar lo que es el capítulo segundo de los derechos del buen vivir. En la sección quinta y sexta es la educación, hábitat y vivienda. A continuación, mis compañeros. Derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental, indesumbletible, Indisolublemente ligado. ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. El artículo 26 reza: toda persona tiene derecho a la educación, la misma que debe ser gratuita, garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y que los padres puedan elegir la educación que quieran para sus hijos. El artículo 27 de forma categórica expresa: la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez.
Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Muy bien. ¿Cuáles son los principales derechos que brinda la educación a los estudiantes? Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica y libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida formal y no formal, todos los habitantes del Ecuador. Ay, Dios. Ya va. ¿A quién estaba hablando? Diana Pastas, pero esa parte ya no me toca a mí. Ajá. ¿A quién le toca el derecho al hábitat? ¿A Angie o a Jiménez? Parece que le toca a Angie. Angie no vino. No, aquí estoy lista, en eso le toca a Joana. Ajá, entonces pueden desarrollar. Sí, listen, pensé que estaba prendido el micrófono. Ok. El derecho al hábitat. El derecho al hábitat es un avance moderno y significativo. Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. Entendiendo el hábitat como el entorno en el que la población desarrolla la totalidad de sus actividades, la vivienda adecuada y la disponibilidad de sus servicios públicos en la vivienda constituyen componentes fundamentales para el ejercicio del derecho a un hábitat seguro y saludable. La Ley Orgánica de Gestión del Hábitat, Suelo y Vivienda se basa en los principios constitucionales del derecho al hábitat y a la vivienda e implementa el desarrollo del derecho a la ciudad en base a la función social y ambiental de la propiedad. Okay. En el artículo 31, las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. Establece los límites y deberes de la propiedad individual con el conjunto de la sociedad. Instituye el reparto equitativo de las cargas y beneficios, además determina la prevalencia del interés general sobre el particular. Se trata de una ley orgánica en cuanto establece la tutela estatal de derechos constitucionales, garantiza las relaciones entre viviendas, servicios, espacio y transporte, equipamiento y gestión del suelo urbano, regula el Sistema Nacional de Catastro y permite la elaboración de políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda. Bueno, Derecho a la Liz, en la vivienda. continuación, ya a mí me toca, Liz. Bueno, aquí nos dice que una vivienda adecuada, como parte de un nivel de vida, es un nivel de vida adecuado, es muy fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. No, no debe entenderse como limitada solamente a una vida básica. Vivienda básica. El Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales de la ONU proporciona una guía detallada de los estados con respecto a las obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a una vivienda adecuada. El comité también resalta que el derecho incluye las siguientes 7 características esenciales e interrelacionadas. El primero es la seguridad jurídica de la tenencia. Cada persona debe tener un nivel de seguridad en su situación de vivienda para estar protegido frente al desalojo forzoso o arbitrario.
el hostigamiento u otras amenazas. También la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Esto incluye la calefacción, la iluminación, las instalaciones sanitarias y el aseo, el almacenamiento de alimentos, la eliminación de desechos, el drenaje y los servicios de emergencia. Ajá. Eso es la La vivienda. siguiente. Es lo que establece. ¿En qué artículo, Angie? Mandé. ¿En qué artículo está establecido ese derecho? Ahí, en el artículo. Ay, no, mire, Elisa. O sea, sí le saqué de ahí, pero no me acuerdo. Ok. Muy bien. Falta un poquito. Ajá. Ya. La asequibilidad. La vivienda y los costos relacionados con la vivienda deben ser proporcionales a los niveles de ingreso y el nivel que no comprometa otras necesidades básicas. Habitabilidad. La vivienda adecuada debe proporcionar a sus habitantes un espacio suficiente, sea segura para vivir y dar protección contra el frío, el calor, la lluvia, otros elementos de la naturaleza y riesgos estructurales. Accesibilidad. Todo el mundo debe tener acceso a una vivienda adecuada, especialmente los más vulnerables, incluyendo a los grupos desfavorecidos. Ubicación. La vivienda adecuada debe estar en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, servicios de salud y educación. Las casas no deben construirse en lugares peligrosos o contaminados. Adecuación cultural. Los materiales de la construcción de las viviendas deben estar conectadas con la expresión de la identidad cultural y la diversidad de las viviendas, según corresponda a las comunidades dentro del contexto particular. Ya le hice en ese. Muy bien. Gracias por los derechos establecidos en la Constitución con derecho a hábitat, vivienda. Bien, ¿quién sigue? El equipo de Calva. Ya saben, quien no tenga la cámara prendida no gana puntos. Sí, listen, un momentito, por favor. Ok. Heidi. Calva, Heidi y Farinango son las que faltan, ¿verdad? Sí, listen. Heidi va a compartir. Ok. Dicen, espérame un ratito, ¿ya? Ya le comparto. Ok, está bien.
Ya, Licen. Dicen. Ok, puede iniciar cuando guste. Derechos del buen vivir en la Constitución del Ecuador del 2008, sesión séptima, que es la salud, y sección octava, que es el trabajo y la seguridad social. Ya. Lady, continúa. Sí, yo voy. Sí se puede observar. Sí, sí se ve. Ya, espérame un ratito. Realmente, ¿qué es la salud en el buen vivir? Dice que es la satisfacción de las necesidades humanas objetivas del cuerpo, que es lo físico, y subjetivas de la cultura, que es lo mental. A cargo del Estado, entendidas como derechos, esta satisfacción da la óptima calidad de vida, que es el buen vivir. Aquí se del dicho al hecho, la salud es ahora ya es un derecho. Y en el artículo 32 de la Constitución del Ecuador dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas socioeconómicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad. La equidad es dar a cada uno lo que corresponde. Muy bien. Con sus circunstancias sociales y económicas. La universalidad es garantizar que todas las personas tengan acceso a la salud sin discriminación de ningún tipo. Solidaridad es un valor social que nos dice que la salud pública es un asunto comunitario y no individualista. Sí. Interculturalidad dice que ha logrado un óptimo nivel en la salud, facilita acceso a los servicios y prestaciones de salud con efecto intercultural. La calidad es dar servicios a los usuarios de forma accesible, equitativa y con un nivel profesional. La eficiencia es alcanzar los mejores resultados con los recursos disponibles que tengan en cada centro de salud. Eficacia es a qué también funcionan los servicios y cómo afectan la salud. Y asimismo el enfoque de género dice que es realizar intervenciones con la necesidad de cada género, ya sea hombres y mujeres. Ajá. Generacional es visualizar las necesidades particulares y potencial del ser humano en cada etapa de su vida. O sea, ya porque tengan una edad avanzada no quiere decir que no merezcan la misma atención que todos. Claro. Asimismo, quienes integran la salud del Ecuador es el Ministerio de Salud Pública, el ISPOL, la red complementaria que son las empresas privadas, el ISFA y el IES. Ya. Gracias. Muy bien, excelente. Ya le dicen, en la sección 8, me toca a mí, buenos días. Ya. El trabajo y seguridad social. El trabajo como objetivo del buen vivir es garantizar un trabajo digno en todas sus formas. No deberá existir discriminación por origen étnico, edad, discapacidad, condición social, religión, estatus migratorio, preferencia sexual o estado civil. Los principios y orientaciones para el socialismo del buen vivir reconocen que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta manera se establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más de producción, sino como un elemento mismo del buen vivir y como base para el despliegue de los talentos de las personas. En el artículo 33 dice que el trabajo es un derecho, un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad,
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Ya. La seguridad social. Dice que en el artículo 34, el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el autosustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. Ya, de acuerdo al artículo 34 de la Constitución, la Corte ha empleado los derechos sociales como derechos a prestaciones suministradas por el Estado. 1. Surge como forma de protección a los trabajadores y obreros, tanto frente a los infortunios derivados del ejercicio del trabajo, como a los patrones para regular las condiciones laborales, de forma que no se permite el menoscabo de la dignidad humana y de un conjunto de derechos que protegen a los trabajadores y a sus familias. 2. Se relacionan con la responsabilidad jurídica y garantizada a nivel constitucional que le asiste al Estado, a fin de que las personas necesitadas dejen de ser objeto de la relación asistencial y se convierten en un sujeto portador de derechos tutelados constitucionalmente. Requieren de una organización estatal, de un apoyo social, de un conjunto de actitudes cívicas y de compromiso democrático serio. Dice, el derecho a la seguridad social se enmarca dentro de la clasificación de los derechos sociales. Ha señalado la Corte que él mismo adquiere importancia, tanto por medio de la asistencia en caso de siniestro o la cobertura de riesgos, sea por accidentes laborales, acceso a medicinas, entre otros, o bien a través de la cobertura de situaciones de necesidad, sea vejez, invalidez, entre otros. Es un sistema de protección caracterizado principalmente para la prevención de aquellas contingencias y cuando éstas suceden, el sistema se activa para brindar una adecuada protección a las personas. Este derecho se encuentra interrelacionado con otros derechos constitucionales que también se encuentran amparados por la Constitución, principalmente con los derechos a una vida digna, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud y al trabajo. Uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución, en donde la seguridad social ocupa un papel central para el efectivo goce del régimen del buen vivir. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense, todos los derechos consagrados que tiene la República del Ecuador en su Constitución son derechos que se deben conocer, derechos que se deben reclamar, derechos que se deben concebir. ¿Para qué? Para que exista lo que hasta ahora está legalmente constituido y aprobado y aceptado, que es el buen vivir, la convivencia con las personas, con la naturaleza, en todas sus expresiones y por supuesto con la comunidad, a través de las tres corrientes, la corriente socialista, la corriente indigenista y la corriente ecologista. Entonces, es importante manejar esos derechos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a la clase y a la exposición? ¿Sí o no? No, Licen. Bien, entonces, muchísimas gracias. Licen. Dígame. Queríamos, por favor, pedirle para que si nos puede ayudar con las exposiciones de mañana, cambiarnos para el jueves. Porque aún no, porque aún no termina, sí. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Mañana la voy a revisar lo que han avanzado. ¿Oyeron? Eso es. Y que nos diga si estamos ya bien para poder exponerle bien. Exacto. Sí, no hay ningún problema. Entonces mañana la reviso lo que han avanzado, de manera que pongan el jueves con calma. Y bien. Ya, Licen, gracias. Bien. Ya por esta asignatura ya terminamos con entorno y diversidad. Pónganse al día con las actividades y bueno, entonces revisen la plataforma. Bien. Entonces mañana
le reviso cada uno de los trabajos que han hecho en base al formato que deben exponer y el jueves expone. Y ahora ya pueden subir las diapositivas de la exposición de entorno y diversidad a la plataforma y hacer las actividades. Bien. Ya, Licen, gracias. Bien, Chao, ok. hasta mañana. Luego, Sí, hasta mañana. sí, una pregunta. ¿Y le llevamos así en hojas o solo tal vez en una memoria o algo? No, preferiblemente envíenmelo, vamos a trabajar por el WhatsApp para hacer las correcciones en digital, porque en hoja van a gastar más y entonces no vale la pena. Entonces envíenmelo por el grupo de WhatsApp, ahí yo lo bajo a la laptop, aquí en clase, y lo revisamos por ahí. Ya, muchas gracias. Ok, entonces me envían los 4 trabajos para ir revisándolo y hacer las observaciones pertinentes. Mañana, entonces, nos reunimos para hacer la revisión general. ¿Bien? Ya, dice. Ok, hasta luego, feliz día. Samantha, que está muy entretenida, no sé con quién. Estamos Hasta riéndose luego, mucho. chao. Chao. Ok, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Mañana. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.